Eso que ustedes están escuchando no soy yo ahora, necesariamente. Tal vez un poquito sí. Pero se parece a una historia que les quiero contar. En abril de este año tomé una decisión que creo que ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado tal vez en la vida, decisiones que marcan, como tantas otras, de las cuales incluso algunas de ellas les quiero contar hoy día. Y es básicamente la decisión de haber corrido una maratón. Haber corrido una maratón en abril de este año, las circunstancias que eso significa, trae como resultado de una maratón corrida en 4 horas y 1 minuto. 4 horas y 1 minuto. ¿Sí? 1 minuto, maldito minuto. ¿Sí? Correr para hacer una carrera en menos de 4 horas y sacar 4 horas y 1 minuto, eso es para otro TED tal vez, o tal vez para una buena terapia tal vez, a propósito. Pero les vengo a contar de por qué terminé en una maratón, tal vez. Corriendo desde chico, corriendo kilómetros, ya no sé cuánto, habiendo corrido 4:21, dije en algún momento, estoy listo, voy a correr una maratón. Y efectivamente la corrí. La corrí y pensé que la maratón era pasar por la meta, ¿sí? La cual por lo demás no le cuenten a nadie, comillas, ¿cierto? La crucé de la mano de mis hijos, muy a riesgo de los organizadores, increíble. Pero habiendo pensado que realmente iba a correr la maratón con el ánimo de lograr una meta que era precisamente correr los 42 kilómetros y todo lo demás, en realidad parece ser que me equivoqué. Me equivoqué porque la maratón no tenía nada que ver, o sea, sí, un poco, con el resultado en sí mismo. En realidad tenía mucho más que ver con el entrenamiento al cual fui sometido durante los meses, ¿sí? Previos a esa maratón. Fueron exactamente cerca de 3 meses y medio, por no decir un poquito más. El tema es que finalmente corrí, terminé mi carrera, pero estando encajonado en ese momento, ahí en esos 30 minutos antes que el reloj empieza a marcar que uno va a salir, ahí es donde uno se da cuenta, esta frase que me encanta hoy día, de la cual quiero compartir con ustedes, uno se da cuenta de que en realidad no era la carrera en sí, sino que ya había corrido gran parte de la carrera para llegar ahí. En ese contexto, ciertamente la carrera fue muy entretenida, lo pasé estupendo, apoyo permanente siempre y claramente era un resultado relevante, pero insisto en eso, no era ese el objetivo. La pregunta que seguramente ustedes se están haciendo ahora, y qué tiene que ver la maratón con lo que se dedica Javier. Yo no soy maratonista, he corrido una maratón. Yo soy diseñador. Soy diseñador y quiero tratar en estos minutos de contarles básicamente cómo creo yo que se conecta aquello que hago, aquello que amo hacer, con esa experiencia que fue esencialmente el entrenamiento para esa maratón, también la carrera en sí misma, pero especialmente aquello a lo cual me dedico de forma profesional y ciertamente personal. Voy a ver si ese ejercicio les hace sentido, a propósito de lo cual a lo que me dedico, ¿sí? A tratar esencialmente de que en ese proceso, que fue primero conseguirse, encontrar un grupo de personas que estuviese dispuesta a recibirlo a uno y entrenar en conjunto, a compartir historias, a compartir la vida y aplanar calle, literalmente, ¿sí? Fue un primer gran desafío. Ciertamente el entrenamiento partió, pero en ese proceso, a la semana siguiente, casi 2 semanas en realidad,
de haber partido ese proceso, me encuentro con esto. Les quiero mostrar lo que se ve acá. Esta es la subida a Montoya. Una subida que tiene exactamente, aquí muy cerca, de hecho aquí en Providencia, en el Cerro San Cristóbal, tiene exactamente 1,5 kilómetros aproximadamente. Y la meta, aparte del entrenamiento, era hacerla en menos de 15 minutos, idealmente. Eso es lo que hacía alguien, supuestamente. ¿Quién? Montoya. ¿Bien? Por eso se llamaba la subida a Montoya. Bueno, el punto es de que sometido, detalles más, detalles menos, sometido. Imagínense esto en una mañana de enero. Entenderán ustedes que tipo 10 de la mañana puede ser realmente una tortura. Efectivamente lo fue. Producto de que esta subida no lograba nunca bajar los 15 minutos, Efectivamente no logré bajar esos 15 minutos. Pero el punto es de que en un momento en el cual me siento que estoy literalmente terminada la subida, esta famosa, con literalmente, insisto, en 4 patas y con el corazón en la boca, ¿sí? Diciendo algo que todo el mundo me imagino que diría, creo yo, en una circunstancia como esa, ¿sí? Que, ¿cierto?, estoy haciendo aquí. Y en ese momento es cuando me doy cuenta que aparece, levanto la vista y veo a alguien circulando, saltito, al lado mío, ¿sí? Montoya. Montoya diciendo, ¿y cómo estuvo? Y yo, sinceramente, sintiendo que quería en ese minuto claramente matar a alguien, ¿sí? Ciertamente no a Montoya, sino la subida se quedaba sin su fundador, de alguna forma, pero claramente buscando desde esta perspectiva a quien iba a ser supuestamente la persona que me iba a dar una respuesta, mi entrenador, ¿sí? Y le digo, oye, pero esto va a ser así todo el tiempo. Y me dice, en realidad parece ser que tu maratón ya comenzó hace rato. Esto es la maratón. Y me dice, sin dolor no hay avance. No era precisamente las palabras que quería escuchar, entendiendo que me quedaban una buena cantidad de meses después, pero son esas veces de las cuales uno dice, me entrego, vamos, ¿cierto? Y avanzado el tiempo, aplanando calles, corriendo kilómetros, descontándole tiempo a la familia, a mis hijos, a mi mujer, ciertamente, a quien agradezco infinitamente la paciencia que tuvo todo esto. Llega un momento en el cual uno ciertamente hace la pregunta del millón. Ya, pues, entrenador, ¿y cuándo los 42? ¿Cierto? Porque uno está en un estado emocional, tal vez personal, que se parece en realidad un poco a esto. ¿Sí? Quienes son de los 80 saben de qué estamos hablando, ¿no? Así me sentía yo en ese momento, ¿sí? Ese era mi... Y a lo mejor en esa frase hay algo relevante. Y es el hecho de que en realidad le digo, bueno, ¿y cuándo los 42? Pues vuelve a preguntarle, ¿qué creen ustedes que me dijo? Me dijo lo que nadie tampoco quiere escuchar. Javier, tú no vas a correr nunca los 42 hasta antes de la carrera. ¿Perdón? No, pues me dice, yo te estoy entrenando para que tú puedas correr los primeros 30 kilómetros regulando ansiedad, controlando tu cabeza, tratando de, insisto, de frenar a todos aquellos demonios que ustedes, imagino, podrán suponer que empiezan a aparecer durante 30 kilómetros, ¿sí? Para que los últimos 12 kilómetros los puedas correr de forma consciente, tal vez. En realidad, esos últimos 12 kilómetros, no sé si fueron tan conscientes, ese soy yo en el kilómetro 37. Ustedes podrán imaginar lo que va pasando por mi cabeza en ese minuto, literalmente peleándole a la cabeza, nota calambres, ¿sí? Y una serie de otras cosas y epítetos que claramente no quisiera repetir. Pero finalmente, acá está el resultado, acá está finalmente la carrera. Y quiero, en ese proceso que acabo de compartir con ustedes, quisiera simplemente decirles que como diseñador, en realidad a lo que me dedico se parece harto, no a la carrera en sí misma, sino más bien al proceso de entrenamiento de esa maratón. El diseño entendido como una disciplina, tal vez yo diría una especie de estado mental incluso, un mindset, que en realidad me lleva a decir simplemente que el diseño es harto más en ese contexto que una silla bonita.
Pensar en que me dedico a recoger prácticas cotidianas de las personas, pensar en que me dedico a robarle, tal vez literalmente, demasiado literal incluso, pedazos al mundo para entender simplemente por qué hacemos lo que hacemos. Entender prácticas de vida cotidiana. Cuando alguien dice en un lugar, en un mall en particular, ¿cierto? Y se da el tiempo de escribir que ama a alguien y devolverse después y decir que ya no lo ama, ciertamente yo tengo curiosidad, necesito entender de qué se trata esto. Quisiera en ese contexto también pensar que no solo observar prácticas es relevante, sino que ¿para qué esto es importante? Y en ese sentido, no hace sino aparecer la respuesta de que cuando alguien es capaz de tapizar un taxi de vaca, de cebra o jirafa y tener con eso una pequeña empresa de taxis que finalmente lo que hace es crear un nuevo significado, una nueva manera de entender el taxi, saben de quién estamos hablando, ¿cierto? Don Juan Geraldo. Quiere decir entonces de que ahí hay algo interesante que yo quiero tratar de entender. En ese sentido, la pregunta del para qué ciertamente tiene que ver con algo que ya me atreví a decir, y es finalmente para crear significado relevante para las personas. Ese significado relevante que le hace a alguien decir cuando uno diseña algo para alguien, que es relevante, es capaz de decirte, me hace sentido. En esa mirada, definiciones más, definiciones menos, uno como diseñador pensaría, y no, honestamente no sé a quién le robé esto, pero hasta el día de hoy me sigue haciendo mucho sentido, que si observamos a las personas como diseñadores y observamos lo material como lenguaje, y si el lenguaje es comunicación, entonces a mí lo que me interesa es esencialmente observar la interacción. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir, ya, pero no se trata solo de observar, quiere decir que existe un proceso. ¿Sí? Yo quisiera poner ese proceso entre comillas, simplemente porque ese proceso claramente no se parece a esto, sino que en realidad ese proceso se parece ciertamente más bien a esto. Pero que esencialmente hoy día, en los minutos que me restan, no quisiera sino plantear de que si parte desde la observación, y es lo que quiero compartir con ustedes hoy día, y está esencialmente centrado en la observación de personas, para las personas pasan cosas fascinantes, pasan cosas transformadoras y pasan cosas muy, pero muy interesantes, no solo a las personas que reciben aquello que uno es capaz de diseñar, sino que incluso con las personas que uno entrena para diseñar cosas para otros. Y ahí se pone, entonces, tal vez el sentido de aquello que vine a compartir con ustedes hoy día y que agradezco infinitamente me hayan dado la oportunidad de hacerlo. Son las 10 lecciones aprendidas que quiero tratar de enumerar y ciertamente, por insistir, poner de relieve. Primero es ciertamente que la observación es tal vez, tiene harto que ver con tono muscular. La observación, uno no nace observador. Uno tal vez desde esta perspectiva hace simplemente el ejercicio de ser observador. Y en la medida en que uno lo entrena, en la medida en que uno lo desarrolla, va logrando esencialmente ciertas finezas en la observación. Pero ciertamente, si uno pierde esa sintonía, parece ser entonces que uno deja en ese contexto de ser observador y se pierde regalos relevantes que la vida empieza a dar. El ritmo de carrera empieza a ser importante desde esta perspectiva. Uno es observador no mejor que otro, yo no observo mejor que otro, sino que tal vez observo desde esta mirada simplemente lo que soy capaz de observar y lo que mi estado emocional, por qué no decirlo así, es capaz entonces de recoger. Sea o no importante para mí, lo más importante es si es importante entonces para otro. La tercera lección que quisiera plantear desde esta perspectiva es que efectivamente en ese proceso de observación existen entrenadores relevantes. Entrenadores como los que tuve en algún momento en la escuela que me decía, el diseñador debe ser busquilla, ¿sí? O Javier, las cosas van a caer en su momento por su propio peso, ¿sí? Como lo dice un maestro que tuve. O derechamente aquellos entrenadores que son finalmente las mismas personas a las cuales he estado observando. Cuando te subes a un camión de reparto de una determinada, en este caso, de una determinada empresa, y esta persona te empieza a contar de qué hace esa persona, él, para poder administrar
un negocio entero, que tú te das cuenta de una compañía que a puerta cerrada ha tratado de armar estrategias y cosas por el estilo, pero que finalmente es esa persona la que realmente casi lleva el negocio, uno dice, aquí hay un poder interesante y hay algo que necesito entonces entender. Existen entrenadores en definitiva. Cuarta lección, a partir de eso, de que me di cuenta que me di cuenta de que en realidad existen muchos más darse cuenta y menos se me ocurre qué. Aquí es donde escucho a mi mujer decir, no quiero que me des soluciones, quiero que me escuches. ¿Sí? Hombres de la sala, perdón. ¿Sí? Me di cuenta que, como un elemento relevante. Estar presente como una condición esencial. Entrenador, voy a correr con música porque no creo que no voy a ser capaz de correr 30 kilómetros. Me dice, tienes que estar presente para la carrera. Esta foto, que es una foto real de un taxi en Chile, no llega aquí si es que yo no estoy finalmente presente y si es que no tomo la decisión finalmente de entregarme a compartir una buena historia con alguien que finalmente te dice que si trabaja 12 horas dentro de un taxi, esta es su casa y necesita robarle finalmente pedazos a su hogar para poder llevárselos consigo. Son esas cosas las que empiezan a ser finalmente relevantes para mí. No hay que salir a observar mucho o muy lejos tal vez, porque las necesidades reales están ahí. No hay que salir a buscar demasiado lejos para resolver problemas relevantes para las personas. Y en ese contexto hay que salir a callejear, hay que salir a aplanar calle. Pareciera ser también entonces, desde esa perspectiva, que la presión empieza a ser un elemento que muchas veces le juega en contra. 3 veces tratando de sacar una foto y cuando me doy por vencido me encuentro con una persona que es capaz de compartir su estrategia de limpieza express en el metro de Santiago. Y compartirte todas sus prácticas, toda su creatividad asociada a cómo logran un equipo de personas, no una sola persona, un equipo de personas es capaz de compartir, en definitiva, aquellas cosas que le permiten hacer mejor su trabajo y hacerla, en palabras de ella, hacerle una persona más feliz, porque siente que está aportando a la vida de las personas. Octava lección, entender que dentro de esto existe un proceso, pensar de que claramente la observación es parte esencial o es un punto de partida del proceso, pero que existen una serie de otras etapas que necesito empezar a accionar también. Novena lección, ejercer la empatía como un elemento esencial. Hasta el día de hoy no soy capaz de entender, y debo reconocerlo, de por qué un perrito necesita botines para no mojarse las patitas, tal vez. No lo logro entender, pero el ejercicio claramente no es ese. El ejercicio esencialmente es que a partir de eso a lo mejor va a venir una buena conversa y va a venir esencialmente una buena manera simplemente de meterse en el mundo. Y finalmente, un elemento que es clave a partir del entrenamiento en grupo, que fue lo que me tocó vivir a mí, es el hecho de que la inteligencia colectiva, tal vez a lo mejor, es mucho más relevante que cualquier otra cosa. Pensar desde esta perspectiva de que uno en una primera mirada puede ver ahí esencialmente carros estacionados, pero cuando uno empieza a levantar información se da cuenta finalmente de que en realidad lo que hay ahí es una estrategia para competirle a un supermercado y hacer distribución de compras de forma efectiva en un pueblo rural. Y eso es muy interesante porque si uno empieza a acumular eso, pareciera ser entonces que podemos hacer realmente la vida un poco mejor. Desde esta perspectiva no quisiera sino con ustedes haber tratado de compartir un espacio que simplemente se trata desde esta perspectiva de entrenarse para observar, entrenarse para robarle pedazos al mundo y a lo mejor entender que finalmente lo que uno hace es aquello de lo cual uno puede finalmente también devolverle al mundo. Y en ese contexto, bueno, esta fue mi maratón. Y no quisiera sino haber compartido con ustedes ese pedacito de maratón y haberlos dejado tal vez entusiasmados para que corran ustedes otra que se llama finalmente observación. Muchas gracias.